quiero saludar esta iniciativa del Instituto de Derechos Humanos de llevar a cabo este congreso y de además de denominarlo Felipe Michelini. No me voy a referir a Felipe porque Felipe era un gran amigo de nuestra institución, un amigo personal, y pretendo Hola. hablar y exponer Hola. sobre ¿Se los oye? temas que corresponden. Realmente lo extrañamos mucho a Felipe, nos cuesta, aún después de pasado tantos meses, borrarlo en nuestra agenda, porque era realmente un compañero con el cual teníamos un contacto permanente. Cada vez que nuestra institución precisaba alguna gestión, asesoramiento, acompañamiento. Con respecto al tema en cuestión, queremos señalar de que la evaluación del camino recorrido desde el retorno a la institucionalidad democrática, para nosotros hay que evaluarlo con algún estándar, con algún baremo, y en ese sentido, Crisol toma como estándar de calidad, como herramienta de medición para evaluar y definir desafíos para el presente y del futuro, la resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Fue aprobada en diciembre del año 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una disposición internacional que resume, compendia un conjunto de principios, de obligaciones estatales y derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Nuestro reconocimiento a Amnistía Internacional, a Marisa Ruiz, porque fue la organización que a Crisol le proporcionó esta herramienta, que al día de hoy se ha transformado en el instrumento que nos ha marcado la hoja de ruta para avanzar permanentemente. Nosotros pensamos que se ha avanzado muchísimo en estos años desde el retorno a la vida democrática. Hemos superado la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No existen más restricciones que impidan la actuación del Poder Judicial. El Poder Judicial puede cumplir sus obligaciones históricas, constitucionales, investigar, esclarecer y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. No hay impedimentos. Ha costado mucho que el Poder Judicial pueda cumplir con sus obligaciones. En este sentido, incluso en la mañana de hoy asistimos a las explicaciones que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad señalaba con respecto a los puntos de vista anacrónicos que aún son hegemónicos en la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a que no considera las graves violaciones a los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad. Quiero señalar, porque generalmente se pasa por alto, e incluso las leyes reparatorias que se han logrado omiten este detalle. Para Crisol, la asociación de todas y de todos los expresos políticos, las gravísimas violaciones a los derechos humanos no comenzaron a partir del 9 de febrero de 1973. Un componente fundamental de nuestro colectivo, obviamente, somos las expresas y los expresos políticos que sufrimos reclusión prolongada. Pero Crisol es la asociación de todas y de todos los expresos políticos de Uruguay, incluso de aquellos que no llegaron a ser procesados.
desde el 13 de junio del año 68, en que Jorge Pacheco Areco, el presidente de la época, estableció las medidas prontas de seguridad para reprimir al movimiento sindical, a los trabajadores, y que incluso sacó de los cuarteles a las Fuerzas Armadas para militarizar a los gremios en conflicto, para intervenir la enseñanza, comenzó un proceso que terminó fatalmente en el terrorismo de Estado. Y un hito fundamental, porque las torturas no empezaron en abril del año 72. Hubo comisiones parlamentarias que investigaron y se quedó establecido parlamentariamente que desde el año 68 las torturas a los prisioneros por razones políticas era una práctica habitual en la actuación de la policía. Desde el 15 de abril del año 72, en que la Asamblea General, con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, estableció el estado de guerra interno, se le dio potestad a las Fuerzas Armadas para juzgar a las personas que ellos mismos detenían. Es decir, para Crillol, todas las personas, todos los civiles y los militares también, que fueron condenados sin ninguna garantía legal por los tribunales militares, son presos políticos. Para nosotros, todas las personas que por enfrentar a Pacheco Areco, a Bordaberry y el terrorismo de Estado pasaron por tribunales militares, más allá del tiempo que estuvieron recluidos, son presos políticos. La prisión masiva de ciudadanos fue la metodología definida por las Fuerzas Armadas. Uruguay llegó a ser el país del mundo con la mayor cantidad de presos políticos. Uruguay tuvo aproximadamente más de 10.000 personas privadas de su libertad, aunque hay informes de la región militar número 1 del año 78 que sitúan la cantidad de detenidos en diferentes condiciones en 20.000, pero tuvo 7.000 detenidos condenados formalmente que estuvieron en diferentes cuarteles. En ese sentido, pensamos, valoramos, ha sido un gran avance la eliminación de los obstáculos legales, ha sido un gran avance la conformación de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Fue una iniciativa la creación de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Fue una iniciativa de Crillol, se la planteamos al presidente Tabaré Vázquez a través del doctor Roballo en el 2015, de la misma manera que también fue una iniciativa de Crillol que todos los militares con sentencia firme por parte de la justicia debían ser sometidos a tribunales militares y debían ser separados de las Fuerzas Armadas como un instrumento de democratización y al mismo tiempo de establecer un criterio político educativo para las nuevas generaciones. Las Fuerzas Armadas no pueden aceptar órdenes que los obliguen a torturar, a matar o a desaparecer. Fue un gravísimo error de las Fuerzas Armadas aceptar obligaciones como las que se le establecieron en el estado de guerra interno a partir del 15 de abril del año 72. Ese fue el gran pecado capital. La obediencia debida no puede ejecutarse para violentar los derechos humanos. En estos días vemos horrorizados que el testimonio de una nación agredida sigue siendo el libro de cabecera con el cual se forman los oficiales del ejército uruguayo. Es imprescindible que el sistema político revise los planes de estudio de las Fuerzas Armadas.
es imprescindible democratizar los planes de estudio y eso debe darse a través, obviamente, de una ley con la participación de las organizaciones sociales y también con la participación de las víctimas, porque es bueno, es necesario que los oficiales sepan cuáles son los puntos de vista de las víctimas y por qué son rechazados masivamente por la sociedad. La dictadura cívico-militar y sus secuelas siguen estando presentes en la vida del país. Hemos avanzado, hay que seguir avanzando, tenemos desafíos. Un gran desafío sigue estando en el campo de la memoria. Hemos logrado un gran memorial cercano al penal de Libertad, donde estuvimos la gran mayoría de los hombres presos con prisión prolongada. En la primer quincena de diciembre vamos a inaugurar el memorial que recuerda a todos los expresos políticos que estuvieron en el penal de Punta Carretas. Las obras están muy avanzadas, falta definir la fecha, estamos trabajando, pero nos sigue estando pendiente y es un gran desafío para Crisol, que es la asociación de todas y de todos los expresos políticos, la construcción de un gran memorial que homenajee a todas las luchadoras sociales y políticas que estuvieron presas durante ese periodo de la historia de nuestro país. Hoy las compañeras, en el lugar que se ha definido para la construcción del memorial, realizaron una gran pintada, pero hay que seguir avanzando. Precisamos un compromiso fuerte de toda la institucionalidad del país, de todos los poderes, para que este memorial que homenajea a las compañeras se transforme en una gran realidad. Es necesario, es de justicia, estamos trabajando, convocamos a todas las organizaciones, a las autoridades, a todos los militantes a que nos apoyen y nos den una mano con este gran desafío. También tenemos desafíos, siguen pendientes, en lo que tiene que ver con las obligaciones del Estado en resarcir en diferentes planos a las víctimas. La asunción del nuevo gobierno ha sido sumamente negativa porque se han restringido las conquistas logradas por las expresas y los expresos políticos en materia de salud. Se había avanzado y habían quedado carencias. No se logró la libre opción en materia de salud, pero además los presos políticos ya no contamos con los servicios, con la atención psicológica y psiquiátrica que se brindaba a través de COSAMED. La tortura es una metodología repudiable, genera un gran daño, genera gran dolor, genera sufrimiento, pero fundamentalmente genera lesiones a corto, a mediano y largo plazo, que incluso está demostrado se transmiten también a las futuras generaciones. El Ministerio de Salud Pública no renovó el contrato para la atención que se brindaba a través de COSAMED. La atención a las víctimas por las secuelas de todos esos periodos tiene que ser especializada. Se precisa contar con apoyo específico para resolver esos problemas. Y bueno, también quedan pendientes aspectos a transitar en una nueva ley, porque el Estado tiene que respetar las normas de derechos humanos y cuando las violenta tiene que resarcir a las víctimas de una manera integral.
sigue estando pendiente también en el país que el Estado asuma en una ceremonia oficial y pública su responsabilidad para las graves violaciones a los derechos humanos, como lo establece la resolución 60/147 de las Naciones Unidas, y como también lo estableció en el año 2011 la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Helman. El presidente Mujica en su momento pidió disculpas en nombre del Estado para el caso específico Helman, pero queda pendiente por parte de la institucionalidad, por parte del Estado, por sus máximas autoridades, el reconocimiento público por estas graves violaciones que ocurrieron. Pedir disculpas no es pedir perdón. El Estado uruguayo es un Estado laico. El perdón tiene connotaciones religiosas. El Estado lo que debe hacer es asumir públicamente sus errores, las graves violaciones a los derechos humanos, debe pedir disculpas a las víctimas y al conjunto de la sociedad con el compromiso de nunca más volver a reiterar esas atrocidades cometidas. Muchas gracias.